Hola, bienvenidos a este video donde estaremos resolviendo algunas preguntas de este cuestionario en el cual estaremos trabajando con lo referente a las ecuaciones lineales homogéneas. También identificaremos los términos independientes de esta ecuación, los coeficientes, y diremos cuándo una ecuación es lineal y cuándo no lo es. También estaremos encontrando la solución de algunas de las ecuaciones y lo que nos pidan referente al cuestionario, evaluar algunas de estas soluciones si hacen parte o no de la solución de la ecuación. Bueno, entonces con respecto a la primera pregunta, dicen, dadas las siguientes ecuaciones, nos dicen cuál es lineal y por qué, cuál es homogénea, cuáles son los coeficientes, y bueno, en general hay varias preguntas. Entonces veamos la pregunta número A, la pregunta número I. Bueno, esta pregunta nos dice entonces la ecuación I es A por 4x1 más 2x2 más x3 menos 2 igual a 0. Entonces nos pide decir si es lineal o no es lineal. Entonces claramente es lineal porque no encontramos, digamos, que ninguna de las variables elevada a ninguna potencia ni multiplicaciones entre variables distintas. Entonces podemos identificarla por la forma en cómo está, que es una ecuación lineal. Entonces A sería lineal, sería lineal. B es homogénea o no es homogénea. Entonces tenemos que tener cuidado porque aquí esta expresión está igualada a 0. Pero el hecho de que esté igualada a 0 no significa que sea homogénea necesariamente, porque aquí tenemos un término independiente. Entonces esta ecuación nos quedaría de esta forma: 4x1 más 2x2 más x3 igualado a 2. Entonces esta ecuación no es homogénea por este término independiente, ¿sí? No es homogénea. ¿Cuáles son los coeficientes de esta ecuación? Entonces recordemos que los coeficientes de la ecuación son las variables, los términos reales que acompañan a cada variable, ¿sí? En este caso sería 4 que acompaña a x1, 2 que acompaña a x2, 1 que acompaña a x3, y eso sería. Y los términos independientes, esos serían los coeficientes, ¿no? Coeficientes. Y 2 vendría siendo el término independiente. 2 sería término independiente. ¿Sí? Así como en esta ecuación podemos identificar si es lineal o no es lineal, podemos hacerla con las demás ecuaciones. Por ejemplo, en esta ecuación que es aquí, vemos que está elevada al cuadrado, directamente no es lineal. Esta ecuación que está acá, la cuarta,
vemos que está dividido por 4 menos x3. Al pasar a multiplicar esto para el lado de acá, cuando multipliquemos el x3 con el x3 se nos va a elevar al cuadrado, entonces no puede ser lineal, ¿sí? Y de esa manera podemos ir identificando las ecuaciones. Por ejemplo, esta sí sería lineal porque seno de pi tercios es una constante más un cuarto de x2 menos 3 igual a 0. Sería lineal también. Y ya análogamente al proceso que hicimos acá, podemos ver si es homogénea o no es homogénea. Ahora nos piden mirar en la D, nos piden, dice, escribe la ecuación homogénea asociada a la ecuación que usted identificó como lineal. Entonces, la ecuación homogénea asociada a esta ecuación, recordemos que es cuando el término independiente es igual a 0. Entonces la ecuación homogénea asociada a esta sería 4x1 más 2x2 más x3 igualado a 0. Esta sería la ecuación homogénea asociada a esta ecuación. ¿Sí? Aquí nos dan tres ternas y nos piden decir cuál es la solución. ¿Cuál de estas tres ternas es solución de la ecuación? Entonces, lo que hacemos es simplemente, aquí tenemos la terna menos 1, 2, 2, ¿sí? Que sería esta primera. Entonces tenemos que ver si es solución, es decir, esto va a ser nuestro x1, esto nuestro x2 y esto nuestro x3. Vamos a reemplazar cada uno de estos valores en la ecuación. Si al reemplazarlos y hacer las operaciones obtenemos una identidad, o sea, en este caso, si obtenemos que esto es igual a 0, cuando hagamos todas las operaciones, entonces esta sería una solución de esta ecuación. Entonces reemplacemos, sería 4 por menos 1 más 2 por 2, que sería x2, más x3, que sería 2, menos 2 igual a 0. Entonces esto sería menos 4 más 2 por 2, 4. Esto se cancela, igual a 0, menos 4 igual a 0, entonces 0 igual a 0. Entonces, como nos da una identidad, 0 igual a 0, esta es solución de la ecuación, ¿sí? De esta ecuación que está acá. Ahora, ¿qué nos piden? Análogamente al procedimiento que acabamos de hacer, podemos verificarlos con las triplas 2, menos 1, 2 y 2, 2, menos 1, solamente evaluando, ¿sí? Igualmente, nos pide acá en el punto F cuáles de las cuádruplas son solución de la ecuación 4, entonces el procedimiento es análogo. Es posible encontrar otras soluciones de la ecuación y. De la ecuación y sería esta ecuación. Entonces, veamos si es posible encontrar otra solución. De hecho, si es posible hacerlo, podemos encontrar, de hecho, infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces, tenemos esta ecuación 4x1 más 2 más 2x2
más x3 igual a 2. Entonces despejamos una de las variables, sería x3, sería igual a 2 menos 4x1 menos 2x2. Entonces le damos parámetros a estas variables, digamos sea x1 igual a t y s igual a y x2 igual a s, ¿sí? x2 igual a s. Por lo tanto tenemos que la solución general en este caso estaría por los t's que pertenecen a R, de tal manera que x1 vale t, x2 vale s y x3 perdón, vale esto que está acá, pero lo cambiamos los parámetros, ¿sí? Sería 2 menos 4t 2 menos 4t menos 2s. Esta sería la solución general. Entonces lo que me está pidiendo el ejercicio es posible encontrar otra solución de la ecuación y, o sea, de esta ecuación. Sí es posible, de hecho podemos encontrar infinitas soluciones. Entonces si yo hago t, por ejemplo, igual a 0, s igual a 0, encontramos la solución 0, 0, y acá reemplazamos 0, 0 y acá nos quedaría 2. Y si evaluamos en la ecuación, aquí nos daría x, reemplazamos x1 por 0, x2 por 0 y x3 por 2. Y obviamente esto nos va a dar una identidad, ¿sí? Porque nos quedaría 0 más 2 igual a 2 y pues 2 igual a 2. Y ahí terminaríamos. Bueno, y continuando con el cuestionario, parte del cuestionario, entonces en el punto 2 nos piden determinar las variables con los respectivos coeficientes, sus términos independientes y su ecuación homogénea asociada. Determine además si es posible dos soluciones y el conjunto solución. El conjunto solución pues ya lo tenemos acá explicado, ¿no? Pero igual podemos hacerlo de nuevo. Entonces vamos a hacer el i y lo demás va a ser análogo, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación 4x menos 2y menos x menos 3 igual a 0. Nos piden los coeficientes de la ecuación, pues respectivamente serían 4 menos 2. Bueno, aquí podemos restar, ¿no? Tenemos una x acá, podemos restar, bueno, realicémoslo de nuevo. Podemos restar esto aquí para que nos quede más simplificado, que haría 3x menos 2y menos 3 igual a 0, que sería igual a 3x menos 2y igual a 3. Entonces los coeficientes serían 3 y 2 respectivamente, ¿no? Respectivamente. El término independiente va a ser 3, ¿sí? Que es el término que no está acompañado de ninguna variable. ¿Qué más nos piden?
Coeficientes a las variables sería x y y. Nos pide determinar el conjunto solución. Pues es muy sencillo, ¿no? Entonces despejamos una variable y la ponemos en términos de la otra, ¿sí? A ver, entonces tenemos aquí, despejemos x, ¿sí? 3x igual a, vamos a hallar el conjunto solución, ¿sí? Conjunto solución, aquí pongamos conjunto solución. Ok, entonces despejamos la variable x, nos quedaría 3x es igual a 3 más 2y. X es igual a, dividimos entre 3, que haría 1 más 2 tercios de y. Entonces, dándole el parámetro y, digamos que sea igual a t, entonces el conjunto solución estaría dado por el conjunto de los t's que pertenecen a los reales, de tal manera que, bueno, digamos que y vale t, ¿no? O sea que x vale toda esta expresión, pero reemplazamos por y por t. O sea que quedaría 1 más 2 tercios de t, coma, y vale t, coma t. Y este sería el conjunto solución, ¿sí? Análogamente podemos encontrar los coeficientes, los términos independientes y las variables y el conjunto solución de estas ecuaciones que están acá. El procedimiento es análogo. Si no se ha entendido algún argumento o si se requiere alguna especificación en algo de lo que se ha hecho, pueden comentarlo y lo estaré respondiendo. El punto 3 nos dice sea a y b números reales y x variable de la ecuación ax igual a b. ¿Sí? Nos dice ax igual a b, donde x es variable y a y b son números reales. Entonces dice, esta ecuación es lineal. ¿Es lineal? Sí, claramente. Esta ecuación es lineal, ¿sí? B, es posible hallar el valor de x, o sea, despejar x que satisface la ecuación. Recordemos que para despejar la ecuación x podemos hacerlo siempre y cuando, entonces podemos despejar x si en este caso, ¿cierto? Si a es distinto de 0, ¿sí? Si a es distinto de 0, entonces podemos decir que x es igual a b sobre a, ¿sí? B en este caso podría tomar cualquier valor si a es distinto de 0.